Sí. Bueno, bendecida noche, amados alumnos, también a nuestro estimado rector. Si yo tuviera que preguntarles a ustedes en esta noche, eh, ¿cómo, en una palabra, cómo definiríamos o reduciríamos al Apocalipsis? ¿Qué palabra usaríamos? ¿Qué me dicen ustedes? Buenas noches, Guillermo, Leonardo, Marilyn, Revelación. bendecidos. Revelación. Pero claro, lo que pasa es que Apocalipsis quiere decir revelación, pero está bien, ¿ok? Que digamos que ese es el nombre del libro, pero si tuviéramos que definir al libro de Apocalipsis, ¿no? Eh, Sí, ¿De qué se qué trata la difícil. teología bíblica? Recapitulemos un poquito, porque esta es la penúltima clase de nuestra materia. Ha sido un camino largo, un camino muy interesante, muy lindo de parte del Señor. Bien, y la teología bíblica, ¿de qué trata? Justamente la revelación, ¿ok? Y hemos aprendido a través de todas estas semanas, número uno, la importancia de entender que el Señor es Dios de la historia, ¿ok? Y que si bien en algún momento seguramente vamos a tener alguna materia en otro curso, ¿verdad? O en otro año sobre lo que son las dispensaciones, ¿bien? Y muchas veces en predicaciones, en películas de los 80 era muy normal, ¿se acuerdan, no? Lo que ya hablamos en las clases, las primeras clases, estas películas de los tiempos finales, donde siempre había un granero y había ahí un viejito en la persecución que tenía un pizarrón gigante y ahí tenía todo dividido, ¿verdad? Para explicar al que venga ahí el tema de las dispensaciones. Ok, pero nosotros ya hemos aprendido en teología bíblica que más allá de ese tema, ¿no? No tenemos nosotros nueva revelación, no tenemos nosotros vieja revelación. Lo que tenemos es a un Dios que se ha manifestado a través de la historia, ¿ok? Y que la revelación que tenemos ahora es exactamente la misma que inició en el huerto del Edén. Dicho eso, ¿ok? Y entendiendo que el Apocalipsis es la culminación de toda la revelación del Señor en nuestra materia de teología bíblica. Piensen bien, con una palabra, vuelvo a preguntar, ¿cómo definiríamos nosotros a el libro de Apocalipsis? Como dijo recién, profe, culminación. Claro, pero esa es la pregunta, ¿ok? El libro de Apocalipsis es la culminación, pero ¿cómo podríamos llamar al libro de Apocalipsis si tuviéramos que resumir todo lo que está incluido en sus páginas eh, de manera, en una palabra? Leonardo, Eh, pa- Guillermo, ¿qué para dicen mí, ustedes? profesor, buenas Sí, noches. Para mí sería buenas noches, buenas noches. catástrofe o Catástrofe. destrucción. Sí, eso sería para mí. Catástrofe. Porque Bueno, está bueno, es la opinión. Ok. ¿Qué opinas vos, Leonardo? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches, profesor. Guillermo, Eh, para mí me resulta muy difícil hacerlo en una sola palabra, ¿no? Es decir, pienso, no sé cómo, pero me suena mejor poner promesas cumplidas. promesas cumplidas. Pues sí, acuérdense que ustedes como teólogos han tenido una clase que llama, ¿verdad?, exégesis. Bien. Dentro de la exégesis tenemos el análisis y después tenemos nosotros la síntesis. O sea, yo tengo que poder estudiar un texto, estudiar un pasaje,
encontrar todas las aristas que pueda tener un texto bíblico y luego yo debo poder resumirlo en una frase o en una palabra. Ok, eh, ¿qué les parece si nosotros ponemos como palabra que de alguna manera resuma todo el libro de Apocalipsis con el término consumación? Profe, yo estaba por decir destino final. Destino final. Ah, bien. Claro, porque nosotros venimos de una generación que nos ha enseñado a tener miedo del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Saben que yo cuando me entregué al Señor, yo tenía 14 años y me acuerdo que eh, me regalan una Biblia y a mí no me interesó leer ni Génesis, ni Juan, ni Mateo. Yo me fui a Apocalipsis, ¿no? Me resultaba muy atractivo. Cuando yo le comento esto al pastor, por poco no le agarra un 5, pero no me dice, no, me dice, el libro de Apocalipsis es un libro, dice, de cosas muy profundas, de cosas muy ocultas, de cosas muy complicadas que pueden afectar tu fe, y me hizo tener un miedo atroz del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Eh, que durante muchos años me alejé de ese libro. Luego, cuando empecé a estudiar la palabra del Señor, y eso es lo que me gusta de la Biblia, la otra vez hablamos del Salmo 19, ¿se acuerdan? Leímos del 1 al 6, pero el versículo 7 dice la ley de Jehová es perfecta, ¿ok? Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Porque cuando yo hablo de Apocalipsis, como decía el hermano, nuestra mente viene destrucción, ¿verdad? Cosas ocultas, monstruos, demonios, el anticristo, el sello en la frente, ¿verdad? La marca de la bestia y un montón de cosas más. Y eso ocurre justamente porque no nos hemos tomado el trabajo de estudiar con detenimiento la palabra del Señor, porque el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro de destrucción, no es un libro de generar miedo, sino que es un libro de esperanza, porque nos habla de la consumación. ¿Y qué implica la consumación? Es el cumplimiento total del plan de Dios revelado progresivamente a través de las escrituras. Entonces, cuando el pastor Pablo me asignó poder redactar esta materia, eh, tuve un tiempo de algunos días donde medité de qué manera iba a desarrollar las clases, porque justamente es una materia muy profunda. Si de repente nos ponemos a hilar, digamos, podemos tener hasta un año más de clases hablando de un montón de otras cosas. Pero ¿cómo reducimos toda la teología bíblica y la Biblia misma, ¿ok? En las semanas de que hemos tenido. Entonces, empecé por eso de Génesis. Ustedes fíjense que nos fuimos yendo usando el material del doctor Hardus Bosch, porque recuerden que esta es teología bíblica según Antiguo y Nuevo Testamento de Gerhardus Voss. Eso no nos olvidemos, es nuestro libro de cabecera, ¿ok? Es el libro que tenemos nosotros para consultar la materia que estamos dictando. Ok, y fuimos viendo la revelación en los patriarcas, después vimos la revelación en Moisés, después vimos la revelación en la monarquía, en los profetas, que nos tomó un par de semanas, ¿se acuerdan? Luego ingresamos al Nuevo Testamento en los sinópticos, nos detuvimos 2 semanas en el libro de Juan, luego tuvimos una semana intensa, una clase intensa de Hechos de los Apóstoles, y terminamos, ¿verdad? Nuestra penúltima clase con el libro de Apocalipsis, ¿me entienden? Por eso, cuando vemos todo el camino recorrido, nos damos cuenta de que la palabra que puede de alguna manera resumir el libro de Apocalipsis, según la clase que estamos compartiendo, porque efectivamente si fuera otra materia o si fuera otro contexto, seguramente podríamos usar cualquier otra palabra, no hay ningún problema con eso. Pero eh, según la materia que estamos compartiendo, definitivamente, por lo menos para mí,
la palabra que más, que más cierra de alguna manera este libro es la consumación. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis se consuma la historia redentora, el juicio, la restauración, la victoria del Cordero y la plena manifestación del reino eterno. Es la culminación de la promesa hecha en Génesis, como hablamos recién, atravesando la cruz y alcanzando la plenitud en la Nueva Jerusalén. Mucha gente, cuando ve la Nueva Jerusalén, incluso se desanima, ¿no? Porque es que al final el Señor habla de bendecirnos en la tierra y de repente la Nueva Jerusalén es como que un borrón y cuenta nueva. Vamos a hablar un poquito de eso hoy, ¿ok? Entonces, hay muchas otras palabras que podríamos usar: victoria, esperanza, juicio, revelación, como decía Estela, ¿no? Está todo perfecto, pero para mí, definitivamente la palabra que de alguna manera resume este libro es la consumación. Ok, hoy me gustaría que tengan su Biblia a mano, ¿bien? Porque vamos a leer mucho. Tenemos 1 hora y media y yo tengo 4 bloques que quiero compartir con ustedes. Espero que podamos llegar bien con el tiempo, ¿ok? Así que si hay preguntas, por favor, háganlas. Si hay consultas, por favor, exprésenlas. Si de repente ustedes tienen algún tipo de inquietud o quieren compartir algún pensamiento de lo que estamos revisando esta noche, por favor, no tengan ningún temor. Eh, Participen, ¿ok? Pero entendamos, tenemos 4 bloques y solamente 1 hora y media. Bien, entonces, algún hermano o hermana, por favor, que nos lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo todos los textos que les menciono los tengo aquí en mi bosquejo, ¿ok? Pero la idea es que todos podamos interactuar, ¿se entiende? Entonces, algún hermano o hermana que por favor lea eh, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén, Leo. Sí, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. amén. Entonces, ¿cómo arranca el libro de Apocalipsis? Está hablando el profeta, el apóstol, ¿verdad? El anciano Juan, y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hay algunas cosas que en esta noche tenemos que nosotros tener en claro al terminar esta clase. Primero que nada, ubicar el libro de Apocalipsis ya no como un libro que genere miedo, ni en nosotros como ministros de Dios o como maestros, ni en nuestros congregantes, sino todo lo contrario, ver al libro de Apocalipsis como el clímax, la culminación, la cúspide, perdón, la frutilla del postre de la revelación progresiva de Dios. Y entender que Apocalipsis no es un apéndice críptico. ¿Han escuchado esa palabra? Un apéndice críptico es una porción aparte en un libro, ¿ok? Y críptico quiere decir oculto, o sea, el Apocalipsis no es como un libro apartado de la escritura que tiene cosas que de repente gente muy consagrada o gente que tiene una comunión diferente con el Señor solamente pueden discernir. De ninguna manera, amados hermanos. El Apocalipsis es la conclusión coherente de todo el relato bíblico. Por eso, nosotros como siervos del Señor tenemos que leer a partir de ahora el Apocalipsis no desde el miedo ni desde la especulación, sino desde el testimonio del Espíritu Santo presentando al Cordero victorioso.
¿Se entiende? Entonces, eh, ¿alguno me puede decir qué es lo que significa la palabra Apocalipsis? Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Pero hago la pregunta de rigor, digamos. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Revelación. ¿No? Muy bien, exactamente. O sea, se dan cuenta que uno muchas veces habla del Apocalipsis como algo oculto, como algo escondido, como algo macabro, ¿sí o no? Hasta en las películas, hasta en los dibujos animados, ¿no? Cuando uno quiere hablar de catástrofes, que dice algo apocalíptico, pero nada más lejos de la realidad, porque Apocalipsis no es algo oculto, no es algo místico. Apocalipsis es todo lo contrario, significa desvelamiento, quitar el velo. Entonces, Apocalipsis no es un libro que oculta, es un libro que revela a Cristo como Señor glorificado y vencedor. Amén. Y ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que fue escrito por Juan durante su exilio en Patmos, en la isla de Patmos, a fines del siglo I, pero él estaba preso en Patmos. El libro de Apocalipsis no es un libro que de repente surge como un texto en una sala cómoda mientras el anciano, el apóstol está ahí, ¿verdad? Meditando en la teología. No, sino que Juan, preso desde la tensión, desde la persecución, mantiene un testimonio fiel aún en medio de la persecución. Por eso, en este sentido, el Apocalipsis es el documento pastoral más fuerte del Nuevo Testamento para una iglesia sufriente. Yo no sé cómo han estado ustedes viviendo últimamente en sus propias comunidades, pero creo que nadie está, ¿cómo les puedo decir?, eh, ajeno al gran sufrimiento que están viviendo muchos de nuestros congregantes en la actualidad, ¿sí o no? De repente el sufrimiento no es un sufrimiento persecutorio, no es un sufrimiento de repente gubernamental, pero es un sufrimiento económico que afecta a muchas familias de la iglesia y en medio de ese dolor, de ese quebranto, de esa necesidad que muchas veces pasan los hermanos, ¿verdad? Y no encuentran eh, consuelo ante la adversidad, Apocalipsis es un libro espectacular de esperanza para ellos y para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un libro que fue escrito en medio de la adversidad, en medio de la persecución, por un hombre que aunque fue encarcelado, mantuvo fiel testimonio en Jesucristo. ¿Ok? Yo el día domingo, el día de ayer, estuve predicando en la iglesia acerca de la fidelidad, ¿no? ¿Ok? Y justamente hablaba del silencio. ¿Cuántas veces nosotros vemos que hermanos que son fieles, que tienen buen testimonio, que son personas íntegras de la comunidad, no encuentran consuelo ante las adversidades por las que están pasando? Y nosotros como ministros muchas veces no sabemos qué les podemos decir para aliviar su malestar. Entonces, no tenemos que decir nada. Para eso está la palabra del Señor. Y con la palabra de Dios le demostramos que el silencio no es ausencia. ¿Ok? Entonces, aquí vemos algo muy, muy, muy fuerte en la revelación del Señor en el libro de Juan. Entonces, este es un documento pastoral fuertísimo y es el broche perfecto de oro para que nosotros podamos tener nuestra penúltima clase, porque nos queda una clasecita más,
el próximo lunes, donde cerramos todo lo que hemos estado viendo y les asigno las tareas que me tienen que entregar para aprobar la materia, la cursada, ¿ok? Pero el Apocalipsis es la clase ideal, el libro ideal, ¿verdad? Para cerrar con broche de oro y ver cómo desde el Edén hasta la cruz y desde la cruz hasta la gloria venidera, el Señor siempre ha tenido el control. Amén. Vamos a recapitular un poquito, amados. ¿Se acuerdan que hemos visto nosotros, por un lado, el Antiguo Testamento? Bien. Si le quieren poner título a este primer bloque, ya que no estoy usando diapositivas porque si bien nos gusta ver las diapositivas, por lo menos hasta que el Señor me dé sabiduría para ayornarme con el tema del manejo de las redes, ¿verdad? Me siento más libre de hacerlo de esta forma, ¿no? De manera expositiva, digamos. Pero para aquellos que les gusta escribir, esta introducción le pondríamos el título El final lo explica todo. Claro, porque este libro final no trae oscuridad a lo que Dios ha hecho desde Edén hasta ahora. Todo lo contrario, este final explica todo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, recapitulemos un poquito el camino recorrido. ¿Qué les parece? En las primeras clases, nosotros nos enfocamos mucho en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos rescatar del Antiguo Testamento? Dios habla, Dios promete y Dios prepara el escenario. Estamos resumiendo en algunas palabritas sencillas todo el camino recorrido, ¿ok? Entonces, si yo tengo que resumir en breves palabras lo que ha sido nuestro estudio de la teología bíblica del Antiguo Testamento, es Dios habla, Dios promete y Dios prepara el escenario. ¿Bien? Luego saltamos a los evangelios. ¿Qué hemos visto en los evangelios? Hemos visto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ok? ¿Qué hemos visto? La palabra se hace carne y el Señor cumple lo prometido en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, Antiguo Testamento, Dios habla, Dios promete y Dios prepara el escenario. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la palabra se hace carne y ahí Dios cumple todo lo prometido. Luego la semana pasada, en Hechos y las epístolas, vemos cómo el Espíritu Santo, ya siendo protagonista de esta etapa de la historia, aplica lo cumplido en las comunidades concretas. Y por último, esta noche. ¿Se dieron cuenta cómo casi 3 meses de materia se resumen en pocas palabras? ¿Ok? Apocalipsis es simplemente la historia que llega a su meta, donde la revelación se cierra con una visión de victoria y consumación. ¿Okay? No es un cambio de tono. ¿Estamos de acuerdo? Es la nota final que armoniza todo el resto. Y como hemos visto en toda la materia, tanto con los textos bíblicos como con los apuntes del doctor Voss, nunca es un nuevo mensaje. Es el mismo mensaje, es la misma voz, la voz del Espíritu Santo, que ahora muestra el final. Eso me encanta. ¿Ok? Así que yo creo, amados, que hoy más que nunca la iglesia necesita redescubrir el Apocalipsis. ¿Ustedes qué opinan? Ya no como un libro oculto, obviamente, vamos a desarrollar el libro de Apocalipsis en esta clase, quédense tranquilos, pero
es importante que nosotros ya partamos desde la premisa, ¿no? Desde la tesis. Nuestra tesis esta noche cambia. Apocalipsis ya no es un libro de terror, un libro de tormentas, un libro de cosas, ¿cómo les puedo decir? Del prevalecer del maligno. De ninguna manera es el mensaje de esperanza activa. Por eso nosotros esta noche, y ustedes a partir de esta noche, con el conocimiento adquirido en esta cursada, vamos a estudiar cómo trazar no mapas de catástrofes cuando leemos Apocalipsis, sino un mapa para escuchar la voz del Espíritu que aún dice a las iglesias, al que venciere, le daré. ¿Mm? Y nosotros ya no vamos a ver a partir de esta noche al mundo con toda su oscuridad, con toda su violencia, con toda su confusión, ¿verdad? Como algo que nosotros no podemos alcanzar de ninguna manera. Porque sobre todas las cosas, la luz del trono y del Cordero que reina prevalece. Amén. Entonces, el Apocalipsis no es un enigma para descifrar, sino una gloria que transforma. Es el telón final de la historia bíblica y la antesala de la eternidad. Entonces, en este primer bloque, el bloque introductorio, ¿cómo le pusimos por título? El final que todo lo explica. ¿Ok? Ahora, vamos al primer bloque, porque el bloque primero, el cero, digamos, es el que acabamos de mencionar. Vamos al primer bloque. Ok. El primer bloque lleva por título Apocalipsis como libro profético y cristológico. Escriban eso, por favor. Primer bloque, Apocalipsis como libro profético y cristológico. A ver, algún caballero de los siervos que están presentes, si puede leer el versículo 3, por favor, de Apocalipsis capítulo 1. Dice así, Bienaventurado dichoso, el que y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella en ella escritas, perdón, y Porque guardan el las tiempo. cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces, ¿qué dice el versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, lo primero que tenemos que entender nosotros cuando hacemos una exégesis del libro de Apocalipsis en el contexto de la teología bíblica, ¿ok? Acuérdense, es en el contexto de la teología bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que tenemos que comprender es que Apocalipsis es profecía bíblica, no es adivinación, ¿ok? Porque hay muchos personajes que haciéndose llamar profetas en la actualidad y utilizando de manera deshonesta, especialmente el libro de Apocalipsis, generan temor, ¿verdad? En las congregaciones. Y yo quiero que entendamos, amados siervos del Señor, Apocalipsis es profecía bíblica. Profecía bíblica igual que la de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? No es adivinación simbólica. Ahora,
estamos yendo por este camino. ¿Cómo tenemos que ver entonces el libro de Apocalipsis? Porque si no es un libro catastrófico, si no tiene mensajes adivinatorios, sino que es profecía bíblica, ¿ok? Entonces, ¿yo cómo tengo que ver el libro de Apocalipsis? Bueno, yo tengo que ver el libro de Apocalipsis como un libro que presenta a Cristo como el centro, como el personaje principal de la historia de la humanidad. ¿Se entiende? Y mientras más avanzamos en nuestra clase en esta noche, más se hace claro para nosotros que el libro de Apocalipsis no es, ¿no? Un libro del que tengamos que huir y mucho menos leer con temor, sino que ahora comprendemos que es un libro de esperanza, que Cristo es el centro del mensaje y es el personaje principal. Entonces, cuando leemos Apocalipsis en el contexto de nuestra materia, ¿qué es lo que tenemos que reconocer nosotros? Tenemos que reconocer el llamado. ¿Ok? El Señor nos llama a través del libro de Apocalipsis. ¿Y de qué manera nos llama? Nos llama a vivir una fe viva, paciente y victoriosa aún en medio del conflicto. Yo creo que les comenté a ustedes que por lo general no todos los días son iguales. Muchas veces como ministro de Dios tengo que lidiar con mis propios conflictos familiares, mis propios compromisos. Soy padre, soy esposo, ¿ok? Y al mismo tiempo también como ministro de Dios tengo que ocuparme de los conflictos familiares, económicos, espirituales de mi propia congregación. Somos un grupo pequeño, pero, eh, pero está. Y muchas veces uno cuando saluda de esta manera. Marilyn, ¿cómo estás? Bendecida y en victoria. Y capaz que es el peor día de tu vida, ¿no? Ese día no te sentís bendecida. Y mucho menos te sentís en victoria. Entonces yo desde hace algunos años tengo la costumbre de que cuando no estoy pasando por un buen día, pero tampoco quiero yo, ¿verdad?, proclamar derrota o proclamar palabras que van a hacer de tropiezo para mis hermanos, me dicen, pastor, ¿cómo estás? Y yo digo, peleando la buena batalla. Cuando respondo eso, probablemente no sea el mejor día de mi semana, ¿ok? Pero estoy peleando la buena batalla. Bueno, esta semana, amados hermanos, cada hermano de mi congregación con el que he tenido algún tipo de interacción, esa fue su respuesta. ¿Cómo estás, hermano? Peleando la buena batalla. ¿Cómo está, hermana? Peleándola todo el mundo con conflictos, ¿verdad? Entonces, el centro del libro de Apocalipsis es, nos gozamos en la victoria, nos gozamos en los tiempos apacibles. El otro día vi las fotos que subió el pastor Cristian de ese viaje familiar que hizo. Linda foto, siervo. Hermosas fotos. Porque uno suele compartir las cosas lindas. Bueno, vas a compartir el día que te sentís, ¿verdad?, destruido, desalentado. No compartí eso, vos compartí los buenos momentos, pero en los momentos de adversidad son parte de la vida también. ¿Sí o no? Entonces, muchos hermanos, cuando pasan por momentos de adversidad, se derrumban, se alejan, renuncian. ¿Cuántos hermanos de nuestras iglesias nos acordamos que no están hoy en nuestras congregaciones porque pasaron por un momento de adversidad que no pudieron manejar? Le reclamaron a Dios el no haber sido supuestamente escuchados y se alejaron. Ahora, para estos hermanos,
definitivamente el libro que puede ser de bendición para ellos es justamente Apocalipsis. Pastor, Sí, Evidenciar el micrófono. hay alguien no. que tiene el micrófono abierto, alguien, y se escucha la tele, no sé qué, no se puede entender. esa fue una prueba. Bien, entonces para estos hermanos que están pasando por esos momentos de adversidad, qué bueno sería que nosotros como siervos del Señor, como teólogos y como maestros en la palabra, le abramos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y le expliquemos que así como Él está pasando por un momento difícil, donde se pone a prueba su fidelidad y su compromiso con el Señor, aún en medio del momento feo, ¿ok? También el escritor de Juan, de Apocalipsis, no estaba pasando un buen momento, estaba siendo perseguido, la iglesia estaba pasando por un momento de adversidad, y sin embargo, todos ellos y nosotros somos llamados a poder reconocer que debemos ser pacientes. La paciencia no es inactividad, hermanos. La paciencia no es pasividad. La paciencia no es resignación. La paciencia es confiar en que aunque estemos pasando el peor día de nuestra vida, si somos fieles, al final de una u otra manera Dios nos va a dar la victoria. Porque así como el Cordero fue victorioso, así como la iglesia en la época de Juan fue victoriosa en medio del conflicto, Dios que no cambia es también mi Dios. Yo también voy a tener victoria si aprendo a vivir una fe viva y paciente. ¿Se entiende? Por eso el libro de Apocalipsis es muy interesante. A ver, ¿se acuerdan cuál era el trabajo de un profeta en la antigüedad? El profeta hacía dos cosas. ¿Se acuerdan? Denunciar el Denunciar. pecado y llamar al arrepentimiento. Exactamente. Amén, Pastor Cristian, exactamente. ¿Cuál es el trabajo del profeta del Antiguo Testamento? Perdón, el profeta bíblico, denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. ¿Y cuál es, no, el mensaje de Juan en Apocalipsis? Porque él no inaugura un nuevo tipo de mensaje. Él retoma el tono profético del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que hace él? Denuncia el pecado y también llama al arrepentimiento. Es el mismo tono, ¿se entiende? Porque él denuncia el sistema injusto que se opone contra Dios, igual que lo hicieron los profetas en la antigüedad. Y él llama al arrepentimiento primero a través de la advertencia, ¿verdad? Diciendo a la iglesia, ¿verdad? Que no se vea tentada a adaptarse al mundo. Y mucho menos la iglesia de Jesucristo es advertida que no debe vivir con temor. ¿Ok? Si de repente yo voy por la calle y me encuentro con Ernesto y le digo, se pega así un brinco, ¿no? Eso fue un susto. Eso, eso, eso no es miedo. ¿Ok? Entonces, el susto es una cosa y el miedo es otra cosa. Nosotros podemos, ante una situación, ¿verdad? Pegarnos un susto, pero no podemos como iglesia vivir con miedo. Entonces, ¿quién lee de vuelta, por favor, Apocalipsis 1:1? Esto, no sé nada. A ver, ¿quién lee? ¿Alguna dama? Justo le iba a decir a Leonardo y se mandó ahí una galleta, entonces no.
A ver, Ernesto, ¿puedes leerlo vos, amado? Sacale de ese apuro al pastor Leonardo, ¿no? Sí, pastor, ahí lo leo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Fíjense en este primer versículo. Ese versículo 1 nos dice todo lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Porque nosotros en el versículo 1, ¿qué dice? Profecía, palabra que el Señor revela a su siervo Juan. ¿Sí o no? Eso es lo que dice. Entonces, esto no es un mensaje especulativo, hermano. No es, en esa época empezó a ponerse de moda este tema del gnosticismo, ¿ok? Un maestro X, ¿verdad? Que decía que tenía la verdad oculta que él solamente podía mostrar y se armó toda una cultura del gnosticismo, del ocultismo, lastimosamente dentro del cristianismo. Y contra eso luchaban estos siervos del Señor, apologistas del Evangelio, ¿no? Que no hay nada oculto en la revelación de Dios. No hay nada oculto en la revelación de Jesucristo, sino que la, la, la palabra que trae Jesucristo es una palabra revelada, transmitida y explicada bajo la autoridad divina. Entonces, esto no es, amados hermanos, una revelación más, sino que es la culminación de toda la revelación progresiva de Génesis hasta ese momento. ¿Cuál es el centro? Escucho. Eh, Me venía el pensamiento donde leía el libro y decía que acerca de la revelación del Nuevo Testamento o decía también Apocalipsis del Nuevo Testamento, y eso tiene que ver con esa revelación que no solo se da en el Nuevo, sino en el Antiguo, ¿no? Y eso evita Claro, muchas veces eh, a los falsos profetas que dicen, he recibido una revelación personal de parte de Dios, y cuando la Biblia ya está revelada desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y en base de eso en la teología bíblica, ¿no? Escritura basada en la palabra, ¿no? Revelación y redención. Eso es lo que totalmente, pasa. amado. Bueno, esto abre un abanico de un tema que no tenemos tiempo hoy de charlar, pero que sería muy lindo en algún momento como un taller o como una conferencia en el seminario sobre la viabilidad de los ministerios proféticos en la actualidad. Bien, porque esto, hagamos un pequeño paréntesis, chiquitito paréntesis. El problema con afirmar que el Señor sigue revelando como en la antigüedad y como a los apóstoles, significa que la palabra de Dios no está cerrada. Entonces la Biblia no es la palabra revelada de Dios. ¿Ok? Eso genera un conflicto. Entonces, si yo digo que la palabra de Dios es la palabra profética más segura y al mismo tiempo afirmo que el hermano X en tal lugar, él también tiene revelación de Dios, estamos en un problema. Entonces, pero bueno, es un tema para otra discusión, digamos. Para los que somos conservadores eh, y reformados, la palabra profética más segura siempre va a ser de Génesis a Apocalipsis, cualquiera de esos 66 libros. ¿Ok? Bien, vamos a ver un poquito el versículo 6 del capítulo 5, por favor. Marilyn, ¿puedes leer, por favor, hermana? Amén. Versículo 6 del capítulo 5. Sí, Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Ustedes fíjense que en cada página importante del libro de Apocalipsis, el centro no gira en torno al anticristo. No gira en torno ni al 666, ni a los sellos, ni a las trompetas. Eso es algo secundario. El libro de Apocalipsis, en los pasajes principales, presenta como personaje central a Jesucristo. ¿Sí? Ustedes vamos a ir desarrollando y se van a dar cuenta de ese detalle, ¿no? Jesucristo exaltado, Jesucristo rey, Jesucristo cordero, pero siempre Jesucristo. ¿Y qué dice el texto, no? Inmolado. ¿Qué significa esto? Nos lleva a esto a los evangelios. La muerte redentora de Cristo. De pie. ¿Cómo estaba el cordero? De pie. ¿Esto qué significa? Que tras su resurrección, él no quedó en la tumba, sino que está en la gloria. Y otra cosa muy interesante es que él estaba en el centro del trono. El centro, ¿se acuerdan que la semana pasada estudiamos nosotros que cuando alguien estaba a la derecha del rey, significaba que tenía la misma autoridad del rey? Pero aquí Juan no presenta al Cordero a la derecha del rey, sino que en el centro mismo del trono, mostrándonos que la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es suprema. Se dan cuenta que en la medida en que vamos descubriendo el libro de Apocalipsis en el contexto de la teología bíblica, dejamos de verlo como un libro oscuro, sino como un libro de consumación. Ahora entienden por qué elegí esa palabra, ¿sí o no? Entonces, fíjense que es algo muy interesante. ¿Qué les dije recién? En cada escena relevante del libro, el personaje principal, ¿quién es? El personaje central, ¿quién es? El Cordero. Y fíjense cómo lo presentan. Capítulo 1, versículo 5, el testigo fiel. Versículo 8, el alfa y la omega. También el capítulo 22, versículo 13. Capítulo 5, versículo 5, el león vencedor. Capítulo 5, versículo 12, el cordero digno. Capítulo 19, versículo 16, el rey de reyes. Entonces, amados hermanos, el libro de Apocalipsis no es un libro catastrófico, es cristológico. ¿Se entiende, no? Por eso, yo hace un par de años atrás hice un taller acá en Tucumán, en la iglesia local, que duró unos 3 meses más o menos, solamente del libro de Apocalipsis. Por eso cuando yo les comparto esto, ¿verdad? Me siento muy cómodo porque es un libro que me tomé el trabajo de estudiarlo muchísimo, ¿ok? Y en esos 3 meses le titulé al estudio bíblico del libro de Apocalipsis, Apocalipsis, un libro de esperanza. Porque así como yo veo sus rostros a través de la pantalla, ¿verdad? Con un poco de sorpresa, descubriendo quizás algo que no veían, es el mismo rostro de sorpresa que yo tuve cuando empecé a estudiar este libro bajo esta visión, ¿ok? Entonces, el Apocalipsis es cristológico. Mucha gente, cuando estudia escatología, ¿ok? Este año creo que me toca en noviembre enseñar esta escatología acá en Tucumán, a los que están en bachillerato superior, ¿verdad? Y la escatología pues habla de los últimos tiempos, ¿verdad? De las cosas que van a suceder y eso pues, y dónde entra ahí como calzador Apocalipsis. Pero nos damos cuenta esta noche de que antes que escatológico
Apocalipsis es un libro cristológico. Porque la esperanza escatológica solo tiene sentido porque el Cordero ya venció. Yo no estoy viendo lo que va a pasar, ¿ok? Yo estoy viendo en Apocalipsis algo que ya se cumplió, el Cordero ya venció. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo yo puedo entender la profecía del libro de Apocalipsis? ¿No? Porque creo que ya ustedes se fueron dando cuenta que yo tengo determinadas reservas en cuanto al uso de mi punto de vista errado que se da de la palabra profecía en la actualidad. Hoy se lo usa como un elemento para predecir lo que va a pasar en el noticiero, ¿ok? Pero pocos ven la profecía del libro de Apocalipsis como una forma de que nuestro carácter pueda desarrollarse espiritualmente. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos, ¿no? Algunas interacciones que tiene el profeta, el apóstol Juan, ¿no? Con iglesias reales. En el capítulo 2 y el capítulo 3 él escribe a 7 iglesias reales, con problemáticas reales, apatía, miedo, pecado, sincretismo. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol Pablo a estas iglesias resumiendo? Oigan, por favor, oigan. El que tiene oídos, que oiga. ¿Qué más le dice? Guarden. Bienaventurados los que guardan. ¿Qué significa eso? Ponen por obra. Y luego la promesa al que venciere. Entonces, el apóstol Juan se dirige a iglesias reales y les llama la atención. Entonces, ¿en qué área debía ser formado cada miembro de la iglesia? En el oír, en el guardar, en el vencer. Por eso capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué decimos que Apocalipsis es un libro que retoma el ministerio profético del Antiguo Testamento? Porque vemos este llamado al arrepentimiento a la iglesia. ¿Se acuerdan cuál era lo que caracterizaba a un profeta? La denuncia del pecado y llamado al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo Juan acá? Está llamando a la iglesia al arrepentimiento. Ahora, tenemos que entender, amados siervos, Apocalipsis tiene como su centro a Cristo, ¿ok? Entonces, cuando leo Apocalipsis, yo lo que tengo que hacer es leerlo con el pensamiento de recibir palabra viva para mí, ¿ok? Y reprendamos de nuestra vida, amados siervos, y no le transmitamos a las nuevas generaciones esa obsesión que tenemos de enseñar o hablar de Apocalipsis como una forma de obsesión moderna por eventos y simbolismos. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Hace unos días en Twitter, el pastor Miguel Núñez, ¿lo conocen? Es un pastor bautista yo lo veo un hombre muy centrado, un buen maestro de la palabra, me agrada, ¿ok? Enseña cosas profundas en un lenguaje sencillo, me parece un teólogo
de la modernidad, ¿verdad? Bastante eh, aceptable para poder compartir. Y él había compartido, valga la redundancia, en Twitter un fragmento que decía, ¿verdad? Eh, Fisiología y biología del apartado. Y desde la perspectiva del Edén decía, bueno, vos pecás, le echas la culpa a otro, te alejas, te hace todo como un diagnóstico, digamos. Y yo digo, wow, qué lindo que está esto. Ahí nomás lo copié y hice un cartelito. Y ya lo subí a mi TikTok, ¿verdad? Al rato vuelvo a Twitter a ver cómo reaccionó la gente a ese comentario, que les vuelvo a decir, a mí me pareció en lenguaje sencillo, ¿verdad? Algo muy lindo para compartir, ¿verdad? ¿Saben por qué se estaban peleando los hermanos? Se empezaron a pelear con el pastor. ¿Por qué? Decía, ay, pastor, qué poco espiritual es poner, ¿cómo va a comparar lo espiritual con lo mundano? ¿Cómo va a poner fisiología del pecado? ¿Cómo va a poner biología del pecado? Se empezaron a pelear, hermano, por el uso de la palabra biología y no el mensaje que quiso decir. Así nos pasa con Apocalipsis, vemos los cuernos, vemos las plagas, vemos los sellos, vemos cómo les ponen las trompetas y no vemos el mensaje central que es Jesucristo. Y así perdemos el tiempo y como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hacemos como los fariseos, colamos el mosquito y nos tragamos el camello, dando a entender que pasamos por alto lo insignificante, ¿verdad? Perdón, lo importante y nos concentramos en lo insignificante. ¿Quién es el centro del Apocalipsis, hermano? ¿Quién? Cristo, ya lo dijo usted. Amén, sierva. Cristo. Cristo es el centro. Cada pasaje importante de este libro tiene a Cristo como el personaje principal. ¿Ok? Entonces, pasamos al bloque 2. Vamos a buscar un poquito el capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. ¿Leemos, pastor? Uh-huh. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Amén. Entonces, nosotros hemos empezado esta noche con nuestra introducción que llevaba por título El final que lo explica todo. ¿Ok? El bloque 1 nos habla de Apocalipsis como libro profético y cristológico. Ahora el bloque 2, muy importante, el que tiene oídos. Porque ¿qué dice Apocalipsis 2:7? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el bloque 2 lleva por título el que tiene oídos. ¿Y qué más dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Yo quiero que en esta noche, en este segundo bloque, podamos comprender que el Espíritu Santo es el intérprete activo de la revelación en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? El Apocalipsis no es solamente una visión. ¿Ok?
El Apocalipsis es descubrir cómo el Espíritu vincula la palabra profética con la fidelidad práctica en la vida del creyente y la comunidad. Porque ese es un gran problema de la actualidad, hermano. Creyentes que no viven, pero ni remotamente aquello que proclaman. Lo vivimos todo el tiempo. Tristemente hasta tenemos hasta ministros y siervos del Señor, hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Siendo escándalo y vergüenza para el Evangelio. Dicen una cosa, hacen otra. Pero el Apocalipsis es un libro que nos lleva a vincular la palabra profética, el llamado, ¿cómo les puedo decir? La denuncia del pecado, el llamado al arrepentimiento con la fidelidad práctica. Por eso dice, el que tiene oído, oiga. Hay una cosa que aquí van a ver ustedes, muy interesante. En los capítulos 2 y 3 hay una fórmula que se repite. Si bien nosotros entendemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿bien? Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, los escritores del Nuevo Testamento, a excepción de un par, eran judíos, ¿ok? Entonces escribían en griego, pero pensaban en hebreo. ¿Por qué les hago este comentario? Porque, o sea, ustedes ya han hecho la materia de hebreos, hermanos. Yo creo que sí, ¿no? ¿Han estudiado hebreo ya? ¿Han estudiado hebreo? Los que están en licenciatura, seguro que sí. Pastor Cristian, no me doy la cabeza, pero yo sé que sí estudiaste hebreo, pastor, ¿eh? ¿Se acuerdan que en, cuando empezó el tema de la escritura del hebreo, tenían un pequeño problema y es que el hebreo antiguo, el hebreo bíblico, no es como el hebreo actual. El hebreo antiguo no tenía vocales, eran puras consonantes. ¿Se acuerdan? Y los signos gramaticales tampoco existían. Entonces, explícame cómo podés vos entender un texto escrito íntegramente con consonantes, sin ningún tipo de, de, ¿cómo les puedo decir? Signos gramaticales. Ahora, existía un problema. ¿Cómo hacía el lector o el escritor de hebreo, del hebreo del bíblico, para enfatizar algo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién me dice? No había vocales, no había signos gramaticales, solo puras consonantes. ¿Cómo hacía un escritor del hebreo bíblico para enfatizar algo? A través de figuras de animales, puede ser. No, ese fue, mataste dos pájaros allá arriba, pastor, pero bien ahí porque te animaste a responder, ¿eh? No, ¿se acuerdan que en la materia de hebreos hemos aprendido todos que un escritor hebreo cuando quería enfatizar algo repetía las cosas dos veces? ¿Ok? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que cuando un escritor, claro, se pierde un poco en la traducción, pero en el hebreo, cuando un escritor quería enfatizar algo, repetía las cosas. Por eso leemos que Jesús, por ejemplo, decía, de cierto os digo. ¿Por qué repetía dos veces? Porque él era judío y un judío cuando quería enfatizar algo escribiendo, bueno, ya no hablaban hebreo, ya hablaban arameo. Entiendo eso para que alguno que vea el video de acá a un tiempo no diga, mira, este profesor se equivocó. No, hablaban arameo, pero seguían siendo judíos. ¿Ok? Entonces se enfatizaba repitiendo las cosas dos o tres veces.
Ahora volvamos a Apocalipsis. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, ¿sabe cuántas veces se repite la fórmula, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? 7 veces, hermanos. Juan escribe en griego, pero ¿cómo pensaba? Como judío. ¿Y cómo enfatizaba un judío? Repitiendo. ¿Esto qué significa, amados hermanos? Que dice el Señor que toda la revelación es importante, pero esto que estoy por compartirles es mucho, muy importante. Por favor, presten atención. ¿Se entiende, no? 7 veces se repite en 2 capítulos. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. En cada caso, el Espíritu no simplemente confirma, examina, consuela, reprende y anima a cada iglesia. Así que la profecía de este libro de Apocalipsis, amados hermanos, no es solamente un llamado a lo catastrófico, es la voz profética que nos desafía dentro de nuestras iglesias hoy a ser fieles al Señor. Por eso les pedí que leyeran el pasaje anterior, el versículo 11 del capítulo 2, que dice: el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué tenemos aquí? Dos cosas: exhortación y promesa. Por un lado, acuérdense que la palabra exhortación no es retar. Nosotros venimos de una generación donde un hermano decía: voy a exhortar a los hermanos, y agarraba un versículo bíblico y agárrate Catalina. Pero hoy, siendo ya estudiosos de la palabra del Señor, sabemos que la palabra exhortación es llamar la atención con amor. ¿Ok? Entonces el Espíritu nos exhorta. ¿A qué? Nos llama la atención. ¿A qué? A oír, a prestar atención en el sentido de obedecer. Y también da promesas. Al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Promesa de vida eterna. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, amados? ¿Vamos entendiendo el gran dibujo? Ok. Vamos a ver un poquito las 7 iglesias y las 7 realidades del alma. ¿Ok? La iglesia de Éfeso, ¿cuál era la voz del Espíritu Santo que les llamaba la atención? Que habían perdido el primer amor. ¿Y qué es lo que el Espíritu les desafiaba a hacer? A que ellos tengan una fidelidad completa. Tenían ortodoxia. ¿Ok? ¿Qué es la ortodoxia? La buena enseñanza. Pero les faltaba la ortopraxis, que era la buena aplicación en la vida diaria de esa buena enseñanza. Hay gente que tiene muy buena enseñanza, muy buena ortopraxis, pero no es fiel en muy buena ortodoxia, pero no tiene buena ortopraxis. No tiene una fidelidad completa. Después vemos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Mirna estaba permaneciendo en medio del sufrimiento. ¿Y qué es lo que el Espíritu quería enseñarnos a nosotros a través del testimonio de Esmirna? Que no todo dolor es castigo. Muchas veces la adversidad puede servir para que seamos coronados por el Señor. Después tenemos Pérgamo. Pérgamo tenía un problema, que él toleraba las doctrinas peligrosas. ¿Cuántas veces nosotros por amor, decimos, bueno, por amor al Señor, para que los hermanos no se ofendan, para que no se vayan los hermanos, voy a tolerar nomás
esta doctrina que de repente es perjudicial, pero por entendiendo mal el versículo de la cizaña del trigo, dice, bueno, el Señor se ocupará de ello y nos volvemos en ministros permisivos. De ninguna manera, amado hermano. Yo puedo amar a un hermano que está en error, pero mi amor no debe llevarme a mezclar la verdad con el error. ¿Se entiende? Tiatira. Tiatira tenía una idolatría interna. Eran muy religiosos. ¿Y qué es lo que le llamaba el Espíritu a ellos que hicieran o que entendieran? Que no toda actividad religiosa es santa delante del Señor. Por eso nosotros muchas veces vemos comunidades, amados, que tienen lunes de oración a las 6 de la mañana. A las 2 de la tarde tenemos estudio bíblico. A las 10 de la noche tenemos culto. Martes tal cosa, miércoles tal cosa, jueves, viernes, sábado, domingo, 3 reuniones. Y vos decís, wow, pero qué santo que son estos hermanos. No, 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 no. Activismo no es santidad, hermano. No confundamos los santos. Y es lo que estaba queriendo mostrar el Señor a la iglesia de Tiatira. Sardis. Sardis era una iglesia muy, ¿cómo les puedo decir? Muy carismática, muy llamativa, una iglesia muy de mucho movimiento, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Vos decís que estás viva, pero estás muerta, ¿ok? ¿Y qué es lo que llama el Señor a cada iglesia y a cada creyente en la actualidad a través de la iglesia de Sardis? Pues bien, despertemos o muramos. Con el Señor no hay medias tintas, hermano. Filadelfia, poca fuerza, pero gran fidelidad. Yo debo ser fuerte en no caer en las trampas del mundo y correr con los brazos abiertos a la presencia del Señor. Y por último, la Odisea, ¿no? Tibieza espiritual. Hay muchos lugares que tienen un cartel, que tienen un salón, que juntan gente, que cantan coritos, que se predica algún tipo de mensaje, pero que no son la iglesia de Jesucristo, hermano. ¿Ok? Porque no es hacer la iglesia como yo quiero, ni como a mí me parece, ni como yo siento, sino es como el Señor quiere. Y si yo no hago las cosas como el Señor quiere, entonces yo no lo quiero a Cristo ahí, por más que me llene la boca de Dios. ¿Entiendes? Y en las 7 ocasiones, el Señor le dice a la iglesia, el que tiene oído, oiga. 7 veces. ¿Mm? El Espíritu, ustedes fíjense en estos 7 ejemplos, que el Espíritu Santo, ¿verdad? No habla así, no, yo hablo nomás una generalidad, en general nomás digo las cosas. No, a cada iglesia, según su situación espiritual concreta, el Espíritu habla. Entonces, nosotros vemos que el Espíritu Santo da testimonio, da discernimiento, da recompensa, testifica de Cristo, sella a los santos. Todo eso nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, amados hermanos. Hay una cosa que yo les quiero preguntar. Hoy, 2025, ¿qué significa tener oído? El que tiene oído, dice la Biblia. ¿Qué significa hoy? Mañana tenés que enseñar capítulo 2 de Génesis, capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis en tu congregación. Tenés que enseñar y tenés que hablar acerca de tener oído. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a decir?
Que obedezcan. Que obedezcan, ¿sí? ¿Alguien más? Tener oídos para escuchar fielmente lo que el Señor nos dice, o sea, escuchar la palabra del Señor. Sí, sí. A ver, uno más. ¿Qué significa hoy tener oído? Pues, también podría ser escuchar y a la vez poner en práctica eh, lo que uno ha escuchado, digamos, porque hay una Clarísimo parte, todos. Sí, sí, sí. hay una parte de que vos menciona que habla de la teología bíblica, teología sistemática, que es orden y lógica, pero también no solo eso, sino que si solo es eso, caería en el intelectualismo, digamos, pero va más allá en una teología de la práctica, de la vida práctica, digamos, practicidad. No se olviden que Gerhardus Voss vivió en una época donde la teología era estudiada de manera muy intelectual, ¿no? Entonces él de alguna manera luchaba contra eso, ¿no? Del tema de que la teología no solamente sea algo, una materia de la facultad, algo para poder entender, ¿verdad?, el contexto bíblico, sino algo vivencial. Pero es un tema de otra materia también, ¿no? El contexto histórico en el que tuvieron que vivir muchos autores que hoy nosotros usamos en nuestras cátedras, ¿ok? Bien, entonces, podemos decir entonces que tener oído en la actualidad sería oír con un corazón dispuesto. Sencillo. Entonces, el Espíritu Santo no es un espectador silencioso en el Apocalipsis, es el profeta invisible que sigue hablando a cada iglesia que se atreve a escuchar. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, Apocalipsis, vamos al bloque 3, por favor. El bloque 2 era el que tiene oído. El bloque 3 es el Cordero. El bloque 3 es el Cordero. Y ahí tenemos como texto clave Apocalipsis 5:6. Eh, ¿Quién puede leer, por favor? Pastor Cristian, ¿puedes leer? 3. 5:6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, No, no, sino Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo es presentado Cristo acá en este pasaje, hermanos? Como el Siempre cordero Estaba inmolado. sentado, tiene exactamente. Un detalle que van a tener conmigo, si en algún momento me toca otra cátedra con ustedes, Dios mediante, es que nunca les voy a dar preguntas que ustedes no puedan encontrar la respuesta en el mismo texto que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces es una ayudita que les doy también. Dicho eso, la pregunta es, ¿cómo aparece Cristo, verdad? Ahí, en ese pasaje. sentado y Como pareciendo haber sido Cordero. sacrificado. Como cordero.
Pero si leemos el versículo 5 es muy extraño porque ahí dice que Él es el león de Judá, el león rugiente. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. ¿Ok? Lo representan como el león de Judá, pero en el trono no se sienta como el león. ¿Cómo se sienta? como cordero. Pero, Amén. Se sienta como cordero. ¿Y esto qué significa? Significa que el reino no se basa en la violencia, sino en el sacrificio. ¿Ok? Por eso, ¿se acuerdan que hemos estudiado nosotros la etimología de la palabra adoración? ¿Se acuerdan? Habíamos aprendido que la palabra adoración significa, según la regla de la primera vez, sacrificio. ¿Ok? Toda la Biblia, amados hermanos, nos va mostrando de manera progresiva lo que estamos estudiando en esta noche aquí. El verdadero adorador por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el cordero inmolado, el cordero degollado, el que fue sacrificado por amor a nosotros. ¿Ok? Nosotros venimos hoy en una cultura muy de los 90, a causa de los cantantes como Marcos Witt, que dijeron que la adoración es música lenta. Vamos a cantar unas adoraciones, hermanos, cantan música lenta. Vamos a cantar unas alabanzas, música rápida, pero la alabanza no es música rápida. Y la adoración no es música lenta. Es más, ni siquiera es música. La adoración es sacrificio. Y el máximo exponente fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, aunque el versículo 5 lo presenta como el león de la tribu de Judá, no se sentó en el trono como león, sino como cordero. Inmolado, ya lo vimos más abajo, de pie, eso que significa en gloria, ¿se acuerdan? En medio del trono, reinando. El centro del trono no está ocupado por un rayo o por fuego. El centro del trono está ocupado por el Cordero de Dios. Porque el Cordero es el único digno. Vieron que en el versículo 9 dice de abrir los sellos, ¿ok? Porque derramó su sangre. El libro sellado, allá en el versículo 9, representa el plan de Dios para la historia. Y solo el Cordero puede ejecutarlo. Ningún profeta, ningún ángel, ninguna iglesia tiene la autoridad de romper los sellos de la historia, solo el que fue inmolado. La redención no es una doctrina más, es el fundamento del gobierno de Cristo. El Cordero, por lo tanto, es el único que merece adoración. Que dice el versículo 13 del capítulo 5, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Esto qué es? Es la doxología, la bendición final del universo. Ya no va solamente al Padre, sino también al Hijo, que es el Cordero. Recuerden, el Cordero no desplaza al Padre. El Cordero es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, el Cordero revela al Padre. Amén. Adorar al Cordero es adorar al Dios Trino revelado plenamente en Cristo, crucificado y resucitado. Amén. Entonces, vemos algunas funciones del Cordero. Apocalipsis 5:6, en el trono, Él es el Redentor entronizado. Apocalipsis 7:17, Él es el pastor que guía
a las aguas de vida. Apocalipsis 12:11. Él es la victoria, porque por la sangre del Cordero es que vencemos. En Apocalipsis 13:8 nos muestra la función del Cordero, es el de abrir el libro de la vida. Apocalipsis 19:7 al 9 es el esposo en las bodas del Cordero. Apocalipsis 21 y 22 es el templo y lámpara de la nueva creación. Y Apocalipsis 22:1 al 3 es el trono compartido con Dios. Así que sin Cristo, amados hermanos, el Apocalipsis es un caos. Pero ahora que entendemos la centralidad de Cristo en el Apocalipsis, ya no es un libro catastrófico, es un libro de esperanza y de gloria. Amén. Y cerramos esta clase con el bloque 4, la consumación. Bloque 4, la consumación. Apocalipsis 21:1 al 3 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cerramos nosotros el libro de Apocalipsis entendiendo que la revelación culmina con la restauración de todas las cosas. Génesis empieza luego de la creación con la caída. Apocalipsis termina luego de la caída, la restauración de toda la creación. Y así la historia de la humanidad se cierra. Por eso, enseñar el libro de Apocalipsis no debe ser, amados hermanos, evasiva ni temerosa, sino que tenemos que hacerlo como un libro de esperanza cristiana. ¿Ok? Vivir como el pueblo del Cordero, sabiendo que el final ya está escrito. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿A qué les hace acordar? Isaías 65. Isaías 66. Escuchen, hermanos. Dios no abandona a su creación. Dios redime. ¿Mm? Así que el pueblo redimido, ¿dónde va a morar? En la nueva Jerusalén. ¿Ok? En el principio, Dios caminaba con el hombre en el Edén y en el final de todo, Dios habita eternamente con su pueblo. ¿Y cómo termina Apocalipsis 21:4? Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo quiero que entendamos esto para cerrar este penúltimo estudio de teología bíblica, y es entender que nuestra esperanza no solamente es una cuestión ortodoxa, de doctrina correcta, sino que nuestra esperanza es también sanadora, restauradora e integral. Amén. Así que a partir de esta noche, al ir cerrando nuestra materia de teología bíblica, quiero que nosotros tengamos esto en cuenta. Nosotros, al leer
la palabra del Señor y especialmente Apocalipsis, no vivimos nuestra vida cristiana resignados, vivimos expectantes. Solemos decir, este mundo va de mal en peor, todo está mal, todo está podrido, cada vez las cosas están peor, pero hoy yo como maestro en la palabra, como siervo del Señor, como sierva del Señor, estoy dándome cuenta que la historia no va a la deriva, la historia va hacia Cristo. Lo pasajero va a pasar y lo eterno va a llegar. Y cuando llegue, nosotros habremos sido agentes de redención. Así que, amados hermanos, la Biblia no termina con destrucción, sino con restauración. El Cordero no solo venció, también nos espera. Amén. Así que para la próxima clase vamos a terminar nuestro estudio haciendo un gran dibujo de todo lo que hemos visto. Vamos a ver un poco la creación, los patriarcas, Cristo encarnado, los patriarcas, perdón, Cristo encarnado, el Espíritu Santo, el Apocalipsis, todo esto en un gran dibujo general para cerrar la materia y para asignar las tareas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, amados, antes de cerrar esta noche? Yo me acuerdo cuando empezamos la primera clase que Estela dijo, profe, no entiendo nada. Y es muy gratificante ver cómo terminamos la materia resumiendo toda esta materia en una frase sencilla. Dios es Dios de la historia. Amén. Así que vamos a orar y ya le entregamos al profesor Pablo. Si no hay preguntas, la semana que viene, por favor, prepárense. Les voy a asignar la tarea para entregar, para cerrar la materia. Y ya ha sido un honor para mí, un gran privilegio haber podido compartir con ustedes esta materia. Y espero que el enfoque que le hemos dado, como les digo, yo le di un fuerte enfoque pastoral porque yo entiendo que esto lo vamos a aplicar en nuestras comunidades. Entonces quise llevarlo un poco más de lo teológico a lo pastoral para que nos sea útil en el ministerio. Pero más allá de eso, agradezco la oportunidad y les espero a todos en el próximo y último día de estudio de esta cursada. ¿Amén? Le pido a mi hermano Pastor Leonardo si nos puede bendecir con la oración y ya le entregamos al Pastor Pablo. Sí, oramos, damos gracias al Señor en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos privilegio de compartir, Señor, tu palabra a través de tu siervo, Pastor Joel. Señor, a través del tirano también que aprendemos. Señor Jesús, tu palabra y que dé mucha utilidad, Señor, en el ministerio para poder también transmitir a cada uno de las congregaciones, Señor. Y por eso te damos gracias en esta noche. Gracias por este momento especial, Señor, de saber cuál es el propósito, Señor, y el centro de toda esta cosa eres tú, Señor, porque a ti te alabamos y te damos la honra y la gloria, Señor Jesús. Gracias por mi compañero, Señor. Gracias por el pastor Pablo, director del Tirano, Señor Jesús, y a todos los que están, Señor Jesús, compartiendo y apoyando y orando por este seminario, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. 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 Gracias. Bueno, la semana que viene terminamos y después a partir del miércoles comenzamos una materia intensiva. Bueno, pero el día 20 esperamos que muchos puedan venir a compartir con egresado. Bueno, Pastor, nos estoy saliendo el vemos la lunes. semana que viene.